¿Qué tal, amigos? Un gusto enorme estar con ustedes nuevamente aquí en Profecía Bíblica para Principiantes. Mi nombre es Aide Coronado y el programa de hoy lo titulé Grecia, el reino del bronce. Bueno, pues ahora sí vamos a arrancar de lleno y vamos a estar hablando de Grecia. En los programas pasados ya hicimos un resumen de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor y que Daniel le reveló el sueño y su interpretación. La cabeza de oro fue Babilonia. Ya vimos que el pecho y los brazos de plata fue el imperio medo-persa. Y ahora vamos a continuar con el vientre y los muslos de bronce, que es Grecia. Y entonces vamos a ver en la Biblia dónde podemos comprobar que este imperio fue Grecia, porque en la historia ya podemos ver, obviamente está ahí el registro que estuvo Babilonia, después cayó a manos de los medos y los persas, y después los medos y los persas cayeron a manos de Grecia. Entonces eso está registrado, pero el punto aquí es que la Biblia lo dijo mucho antes de que pasara, en un sueño que se le reveló al rey Nabucodonosor, y vamos a ver si realmente fue así como lo decía la Biblia. Y entonces los voy a llevar en la Biblia. Primero vimos que en la estatua, vamos a ver en Daniel, vamos a andar paseando un poquito por la Biblia en este programa. Y Daniel 2:32 dice lo siguiente. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, que es Grecia. Pero no dice en este capítulo que es Grecia, lo mismo que no decía que la plata eran los medos y los persas, y ya vimos que en Isaías se da mucha información y más adelante en Daniel 8 también se da más información. Lo mismo aplica a Grecia. Yo les comenté que Dios le mandó a Daniel varias visiones en las que le iba revelando el futuro de la humanidad. Primero empezó con la estatua, este sueño se lo mandó al rey Nabucodonosor, pero después Daniel tuvo muchísima más información, más visiones acerca del desarrollo de estos reinos a lo largo de la historia, y entonces se va clarificando, y de una estatua Dios pasa a mostrarle animales, y estos animales representan reinos. Entonces vamos a ver aquí con qué claridad se le revela a Daniel que el bronce es el reino de Grecia, que iba a seguir a ser una potencia después de Medo-Persia. Entonces vamos a ver, los voy a invitar a Daniel 7:6. Vamos a leer lo que dice Daniel 7:6. Después de esto miré, y he aquí otra bestia, se está refiriendo a bestias, recordemos que son reinos, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ok, ahora vamos a leer Daniel 8, 5, 9. Aquí se nos da muchísima información muy interesante. Mientras yo consideraba esto, estaba Daniel considerando todas las visiones que estaba teniendo. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, recuerden. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto en la ribera del río. Acuérdense, el carnero de 2 cuernos eran los medos y los persas. Uno eran los medos, un cuerno, y el otro cuerno los persas. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío le hizo esto al carnero de 2 cuernos. El macho cabrío
Grecia, el carnero de dos cuernos, los medos y los persas. Vamos a seguir leyendo. Aquí se nos aclara que el macho cabrío es Grecia. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Aquí fíjense, me encanta esta parte porque nos está describiendo el futuro. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, reinos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, y ahora vamos a seguir clarificando en Daniel 8, 21 y 22. Aquí se descorre el velo y en el programa pasado yo les había leído que se decía muy claro de Medo Persia, que decía, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. Dios le está revelando a Daniel los últimos reinos de la tierra. Nosotros pudiéramos pensar, ¿el fin? Sí, eso hace pasó muchísimo, pero el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Después vamos a entender que para Dios 1000 años es como un día. El tiempo de Él es diferente y después en profecía lo vamos a entender. Y entonces Dios está revelando lo que va a pasar a partir de Babilonia hasta el fin del mundo, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y entonces aquí se le está aclarando a Daniel eso y se le dice, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Se recuerdan? Lo vimos el programa pasado. Y aquí claritito le sigue diciendo el reino que sigue. Ya se había hablado Babilonia, Medo-Persia, y ya le dice clarito, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y aquí nos está diciendo clarito, mayormente, en su mayoría en la Biblia, cuando se habla de cuernos, está hablando de reinos. Pero aquí Dios aclara y dice, bueno, este cuerno es el rey primero. Y el rey primero de Grecia está comprobado por el poder, el más grandioso, el que llevó a Grecia a su esplendor fue Alejandro el Magno. Y aquí nos está revelando también que ese cuerno iba a ser quebrado a temprana edad. Y Alejandro Magno murió a temprana edad. Y eso lo leímos aquí más adelante. Aquí dice en Daniel 8:8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y así fue. Nadie duda que Alejandro Magno se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Muere Alejandro Magno a temprana edad y sus 4 generales toman el reino, se dividen el poder, se reparten el botín. Entonces, ya me adelanté porque quería dejarles ver bien claro cómo la Biblia aquí nos está diciendo, es Grecia, es el rey primero, el cuerno grande, y ese cuerno grande va a ser cortado y en su lugar van a venir 4 reinos. Sus 4 generales no pudieron unificar el reino, se dividieron, cada uno tomó una parte. Alejandro Magno a los 18 años fue coronado rey, pero para esto Alejandro ya había dado muestras de ser valiente, de ser muy intrépido, de ser muy fuerte. Y Alejandro Magno era discípulo nada más ni nada menos que de Aristóteles. Su padre lo puso a cargo de Aristóteles. Así que es coronado a los 18 años y a los 20 años sale literalmente a conquistar el mundo. Sale con un pequeño ejército y tardó unos 10, 13 años en conquistar todo el mundo conocido en aquellas épocas. Entonces, estaba en su máximo esplendor, había conquistado prácticamente todo el mundo conocido y entonces en su hambre, en su sed de aventura de seguir conquistando, iba a entrar a la India. Pero pasó algo
Y pasó que su ejército estaba desgastado, agotado, cansado. Sus generales, que eran sus amigos de la infancia, nos cuentan los historiadores, crecieron juntos y esos amigos él se los llevó, les transmitió esa pasión por la conquista. Eran guerreros entrenados, especializados para la guerra, pero se cansaron. No tenían esa hambre de poder que tenía Alejandro. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué, Alejandro? Hasta aquí llegamos, ya estamos cansados, queremos regresar, queremos disfrutar lo que hemos logrado, queremos estar en paz, queremos estar con nuestras familias, estamos años lejos, ya no más, queremos regresar. Y entonces no le queda otra a Alejandro y regresa, porque pues un general sin ejército pues no puede llegar a ningún lado. Así que regresan. Y aquí se cumple otra profecía sorprendente. Y entonces cuando Alejandro llega, pues no se puede estar quieto. Y entonces Alejandro dice, pues voy a poner mi trono en Babilonia. Y entonces lo que voy a hacer Babilonia grande. Otra vez la voy a hacer tan poderosa como lo fue en los tiempos de Nabucodonosor. Y aquí va a ser la sede de todo el mundo. Y voy a unificar al mundo y aquí voy a poner mi trono y voy a crecer y voy a disfrutar todo lo que logré. Pero acuérdense que la profecía ya había dicho que este cuerno, que era el rey primero de Grecia, iba a ser cortado cuando estuviera en su máximo poder. Y miren que Daniel tuvo esta revelación, ya lo comenté, cuando Grecia pues era un grupo ahí de tribus peleándose el poder. Pasó el tiempo y como la Biblia lo decía, se cumplió. Y entonces Alejandro Magno, queriendo fortalecerse más y haciendo un reino único, toma esa decisión, pero ya Dios había dicho no. Babilonia nunca más va a ser habitada. Babilonia nunca más va a ser lo que fue. Y Dios lo dijo tan claramente y vamos a verlo en Isaías 13, 19 al 21. Y dice así. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Esta fue una profecía que hizo Isaías acerca de Babilonia y se cumplió al pie de la letra. Babilonia más nunca tuvo ese poder, ese esplendor. Y miren que trataron algunos reyes. Alejandro Magno quiso hacerlo y fue cortado joven. Fue cortado cuando apenas se disponía a disfrutar todo el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque era soberbio, porque no reconoció a Dios, se convirtió en un ser, a mi punto de vista, bastante despreciable. Y ahora vemos la historia y ¡wow! Alejandro el Magno, pero realmente cuando nosotros nos apartamos de Dios y de su ley, y recuerden, el mandamiento más importante de la ley es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar a tu prójimo, a tu hermano. Y se volvió tan perverso Alejandro el Magno que la vida de las personas no le importaba nada. Llegó un punto que él entendió, que él aprendió que otras civilizaciones adoraban a sus monarcas como dioses. Y a él le pareció una idea bien extraordinaria, dirían los colombianos, bien chévere. Y entonces dijo, pues yo soy como Dios, yo soy un Dios todopoderoso, es cierto. Entonces me tienen que adorar. Y entonces empezó a exigir que lo adoraran. Cuenta la historia. Y entonces sus compañeros, sus amigos de toda la vida,
quisieron hacerlo aterrizar. Al menos uno de ellos dijo, no hombre, ¿cómo crees? Cuando somos amigos de verdad nos decimos nuestras verdades, ¿no? Y entonces uno de ellos le dijo, ¿cómo crees? Tú no eres Dios, o sea, aterriza, si eres superpoderoso, estamos aquí para hacerte leales hasta dar nuestra vida por ti, pero no eres Dios. Y entonces el error terrible de este general fue de que era su amigo de la infancia, que había estado ahí con él todos esos años luchando hombro a hombro. El problema fue que le dijo eso cuando Alejandro estaba en una terrible borrachera. Y vuelvo y digo, el alcohol es una maldición. El alcohol es una droga que por muchos años estuvo prohibida y ya se legalizó, igual que la marihuana. Y bueno, no voy a hablar de eso, pero no es bueno, no es bueno. Se pone la gente como sin cerebro totalmente. Y entonces Alejandro, cuando su amigo le dijo, yo no te voy a adorar, no eres Dios, agarra una lanza y se le entierra y lo mata a su amigo de toda la vida, al amigo que había sido fiel. Y entonces sí, cuando se le pasa la borrachera, pues se pone muy triste. Dicen que duró deprimido unos 3 días, pero de ahí ya siguió con su maldad, siguió exigiendo que lo adoraran, siguió matando a gente que le había sido leal. No le importaba la vida de las personas y realmente creía que era un Dios. Y entonces, cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, no hiciste lo que debías haber hecho, no aprovechaste la oportunidad que te di. Si se ponen a ver, Dios fue diferente con Nabucodonosor porque algo vio en él. Y trabajó y le costó, pero al final Nabucodonosor, que también tenía aires de grandeza, reconoció, Dios es el único y es el digno de toda adoración. Ciro el Grande, mis respetos, tenía una manera de gobernar más humana y él reconocía al Dios Altísimo. Entonces viene aquí Alejandro Magno que desconoce todo eso y acaba mal. Es cortado y vienen sus generales y empiezan a pelearse el poder, y entonces como no pueden unificar y decir, bueno, vamos a llevar a cabo el sueño de Alejandro de tener una nación grande, se dividen el poder. ¿Sabes qué? Yo me quedo con esta parte, tú con esta, y ok, aquí quedan, se separan y siempre estuvieron en guerra, en problemas. Y entonces Babilonia nuevamente quedó desierta, desolada, y a la fecha de hoy, exactamente Babilonia es lo que dice la Biblia. Irak. Y si se recuerdan, hace algunos años Saddam Hussein trató de reconstruir otra vez Babilonia, y por ahí están las fotos donde trató de poner esos ladrillitos y era su proyecto igual, volver a hacer Babilonia grande, y llegan, lo matan, lo juzgan y se acaba. Babilonia nunca más va a ser habitada y ahí está. Hasta la fecha, guarida de animales, totalmente deshabitada, vandalizada. Y entonces una vez más comprobamos la fidelidad de la Biblia. Y bueno, aquí ya vimos Grecia, y pues nadie duda de la existencia de Grecia. Obviamente llegó a ser una potencia grandísima, influenció en muchísimos aspectos nuestra vida actual. Y entonces, pues, la Biblia nuevamente, como digo yo, palomita. Se cumplió al pie de la letra. Después de los medos y los persas, llegó Grecia, el bronce, y ahí está registrado en la historia. Y exactamente, el rey primero fue Alejandro Magno, y efectivamente murió joven después de una tremenda borrachera que se puso. Agarró una enfermedad, muchos dicen que fiebre, otros dicen que borrachera tremenda. El punto es que estando joven, con tantos sueños de grandeza, muere a una corta edad. Y la historia de la Biblia nuevamente nos deja saber que es certeza, que es verdadera, que es fidedigna y que podemos confiar en ella. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Me encantó platicar con ustedes, y el próximo programa vamos a estar hablando de otro tremendo imperio, los romanos. Que Dios los bendiga y que tengan un día maravilloso.